Bien, pues ya está con nosotros el doctor Fernando Urdiales del Instituto Médico Miramar, que como saben llevan muchísimos años centrados en la nutrición y con un conocimiento exhaustivo, no solamente de eso, sino muchísimos ámbitos, ¿no?, de la medicina estética, de las intervenciones, pero la nutrición hoy es un elemento clave y fundamental, y después de lo que hemos contado sobre el cáncer, aún más. Lo vamos a centrar fundamentalmente hoy, en estos tiempos, en esta época que vivimos, lógicamente. Bueno, pues la Navidad está modificando todo, el tipo de nutrición, lo modifica todo. Y hay muchas personas que padecen enfermedades crónicas, no hablo ya de los diabéticos, sino de los propios enfermos de cáncer, que tienen enfermedades crónicas y que de alguna manera la nutrición es un elemento básico en su vida cotidiana y quizás no se le presta la atención que se debiera. Doctor Urdiales, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por compartir este tiempo. ¿Qué tal? Igualmente. Bien, doctor, muchas veces, bueno, pues sí, lo cotidiano, las dietas de personas que quieren controlar su peso, que quieren tener un buen aspecto, eso es el día a día, que usted trabaja permanentemente en ello. Pero me imagino que ya cada vez, o eso espero, hay personas que se dedican a profesionales que tienen ese conocimiento exhaustivo de la nutrición para controlar ese elemento clave de la nutrición diaria en enfermedades crónicas. Y hablo de enfermos de cáncer, enfermos diabéticos, enfermos que tengan problemas de tipo endocrinológico, en fin. Quiero decir, esa especialización yo creo que es un camino absolutamente necesario, me parece a mí. Bueno, realmente la dietética y la nutrición es una especialidad médica que abarca la nutrición en pacientes sanos y en pacientes enfermos con enfermedades crónicas, ¿no? Lamentablemente cada año recibimos más pacientes enfermos o pacientes que no perciben que están enfermos pero que lo están, o que tienen lo que nosotros llamamos ahora síndrome metabólico. Síndrome metabólico son pues todas las complicaciones que la obesidad trae consigo. Es decir, cada día vienen más pacientes a los que les sobra peso, y es que además ese peso tiene una repercusión directa en la salud del paciente. Es decir, son pacientes que además de su peso traen o la glucosa alta y son prediabéticos o diabéticos, traen el colesterol alto, traen los triglicéridos altos, traen el ácido úrico alto, traen las transaminasas altas, traen el fibrinógeno alto, traen una serie de problemas a nivel del proteinograma característicos de lo que nosotros entendemos como el síndrome metabólico. Ahí lo tenemos. Cuando un paciente que percibe que simplemente tiene un problema de obesidad o de sobrepeso, porque muchos obesos dicen que ellos tienen sobrepeso cuando tienen obesidad, y que no se enteran de que tienen alteraciones analíticas, para ellos están sanos, pero están gestando un problema que a la larga les va a ocasionar trastornos importantes a nivel de salud. Por eso aquí la medicina preventiva es muy importante. Claro. Por otra parte, el tratamiento del síndrome metabólico no es recibir a un paciente obeso y decirle que, bueno, que sí, que tiene el colesterol alto, que tiene los triglicéridos, con lo cual mandamos una medicación para el colesterol, otra para los triglicéridos, otro para el ácido úrico, otro para la glucosa, otro para el hígado, claro, y suma y sigue, cuando el problema de base es la grasa visceral o la grasa que ese paciente tiene dentro de su cuerpo, no la grasa visceral no es la que está que nos cogemos en la barriguita cuando nos duchamos, esa no es la grasa visceral, es la que está dentro del abdomen, que ocasiona todos esos trastornos y está más que demostrado. Por tanto, la base de todo es alcanzar un porcentaje de masa grasa y una disminución de la grasa visceral que sea compatible con la salud. Ajá, perfecto. Bien, pues es una situación realmente encomiable la que acaba de hacer el doctor Urdiales. Estamos hablando de muchas personas que ya están enfermos crónicos, aunque no lo saben. Claro. Y eso yo creo que puede ser hasta la mayoría, ¿no, doctor? Porque que no se fijan, no piensan, el colesterol que lo tengo en 240, pues vale, no es una enfermedad. Claro. El ácido úrico, pues no es una enfermedad, y sí que lo es. Claro, no se percibe como tal porque no produce una sintomatología evidente. Claro. Entonces los pacientes más o menos se encuentran bien. Cuando tienen el colesterol más bajo, después de una dieta y de perder peso, se encuentran mucho mejor. Pero bueno, cuando empezamos a arañar sobre los síntomas del colesterol, que usted está cansado, usted rinde menos de forma intelectual, usted siente cierto adormecimiento en los brazos, en las piernas, pues a mí eso me pasa, pero yo no sabía que eso era debido a esto, ¿no? Entonces, cada día, ya digo, lamentablemente vienen más pacientes con
con síndrome metabólico. No es que tachemos a todos los pacientes obesos de síndrome metabólico, hay pacientes obesos que incluso son mórbidos y que no tienen importantes alteraciones analíticas. Hace poco tiempo leí un artículo del doctor Tinaones que decía que había muchos pacientes, un porcentaje de pacientes obesos con analíticas limpias, ¿no? Pero el hecho es que hay la mayor parte de ellos no tienen analíticas limpias y tienen pues estos trastornos que cuando se suman en cantidad de 2 o de 3 en el mismo paciente llamamos que el paciente tiene síndrome metabólico, depende de distintos estándares que hay a nivel internacional. Y bueno, pues siempre es importante en medicina hacer medicina preventiva de los trastornos silentes, ¿no? Porque nosotros podemos prevenir la arteriosclerosis o podemos prevenir los fracasos renales o podemos prevenir con medidas dietéticas pues que el paciente tenga una cardiopatía isquémica en el futuro, pero claro, eso una vez que ya nos viene ya podemos hacer poca cosa. Claro, claro. Yo siempre le digo a los pacientes que los médicos curamos poquísimas cosas, lo que debemos hacer es prevenir y prevenir sí que podemos. Claro. A raíz además de lo que hablaba antes el doctor Berro hablaba de la genética, de los marcadores y tal. Bueno, eso es el genotipo. Luego el fenotipo es lo que nosotros nos jugamos, lo que nosotros influimos en esa genética para que esa genética dé la cara. Es decir, la forma de vida, la vida saludable, el control de la dieta, el control de lo que se come, el control del ejercicio físico, el control del estrés. Todo esto es el fenotipo que puede influir en que esa herencia que tengamos pueda o no pueda manifestarse. Claro, pueda dar la cara o no. Correcto. Y es una forma de prevención fundamental. Por eso hablábamos de la nutrición y del conocimiento. ¿Qué ocurre con las personas que ya han sido diagnosticadas de cáncer, por ejemplo? Que es el tema que tratamos anteriormente. Me imagino que el conocimiento de los alimentos que se incluyan en la dieta tendrá una importancia. Pues sí tiene mucha importancia. El cáncer, hombre, lo que más predomina en cuanto al cáncer es la mama en la mujer, ¿no? Y la próstata en el hombre, que digamos, ¿no? Incluso el pulmón también. Y el colon. Y el colon también. Entonces, bueno, pues el cáncer de colon viene muy determinado también por genética y por el genotipo y por un fenotipo que consiste en comer poca fibra y en comer pocos frutos rojos y en comer poca fibra cruda en la dieta, ¿no? Ese sería el fenotipo que influye sobre eso, ¿no? Por tanto, son pacientes que cuando hay antecedentes es importante realizar las pruebas estas que hemos dicho antes, que decía el doctor Berros, y que además tenemos que orientar pues para el consumo de fibra cruda diaria sea de más de 70 a 80 gramos, que eso implica pues una disminución de la tasa de probabilidad de tener cáncer de colon importante, ¿no? Luego, en pacientes que ya están tratados o que han sufrido, por ejemplo, radioquimioterapia, pues también muchas veces tienen alteraciones a nivel del proteinograma. Entonces, bueno, pues tenemos que construir una dieta orientada a que el soporte proteico sea bueno. En pacientes que tienen ya no cáncer, pero por ejemplo enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, bueno, pues son pacientes que tienen que tomar menos fibra, tienen que tomar una alimentación más proteica. Es decir, existe una diversidad enorme, no existen enfermedades sino enfermos, a la hora de orientar un poco la dieta a cada uno. Yo no soy muy partidario tampoco de ser muy fundamentalista con la dieta, porque la dieta fundamentalista no la siguen los pacientes. Es decir, hay que ir adaptando un poco la dieta a las posibilidades que los pacientes tienen de hacerla. Evidentemente, una ama de casa que está todos los días en casa o que no trabaja en la calle, pero si trabaja en la casa, podrá llevar una dieta más rigurosa que un ejecutivo que un día esté en Ámsterdam y que otro día esté en París y que tenga 10 comidas de trabajo a lo largo de la semana. Claro. Pero para eso está el médico que está detrás de esos pacientes para intentar un poco modificar en la medida de lo posible, digamos, la dieta de esos pacientes, ¿no? Claro, me parece ese dato realmente singular y muy importante. O sea, la personalización no solamente ya en cuanto a su vida cotidiana, sino también en cuanto a su enfermedad. Acaba de dar un dato el doctor Urdiales muy singular. En unos pacientes, concretamente los de cáncer, el aumento de la fibra, un 10%. Y en otros, en los de esas irritaciones que hay en colitis ulcerosa... Disminución de la fibra. Disminución de la fibra. Todo lo contrario, fijaos. Claro. Es que es muy importante que os deis cuenta de esa circunstancia. Claro. En uno, aumento de fibra y en otro, disminución. Es el especialista el que conoce esto. Y por tanto, personalizar la dieta es realmente determinante.
Porque ¿qué ocurre, por ejemplo, si se aumenta la fibra en estas personas con colitis ulcerosa erróneamente? Bueno, los pacientes de colitis ulcerosa digieren mal la fibra, muy mal, y además la colitis ulcerosa es una enfermedad que cursa en brotes, de origen desconocido, en fin, hay varias teorías, y podemos desencadenar brotes. O sea, si la alimentación es incorrecta, podemos hacer que tanto la colitis ulcerosa como el Crohn sea más frecuente, que un paciente que está bien tratado y que tenga más episodios de sangrados y de diarrea al año de los que debería de tener. Luego, otra cosa importante de cara a los pacientes también, yo creo que es averiguar la característica de la grasa. La grasa no es tan mala como se piensa, hay grasas buenas, regulares y otras malas, ¿no? Como todo, ¿no? Claro. Entonces, claro, si la Organización Mundial de la Salud dice que el consumo de grasas debería ser, porque cada grasa mala saturada consumamos 3 poliinsaturadas o monoinsaturadas, bueno, pues orientar un poco a los pacientes y enseñarles dónde están las grasas, porque es que muchos pacientes creen que la grasa solamente está en el tocino y en algunas otras cosas, y hay alimentos por ahí que circulan con propiedades biológicas determinadas o con publicidad engañosa que tienen pues grasas de mala calidad. Afortunadamente, nosotros vivimos en un sitio en donde, bueno, pues el consumo de aceite de oliva es alto, el consumo de aceite de oliva de calidad es también alto, los fritos cuando se hacen con aceite de oliva de calidad son sanos, la utilización repetitiva de los aceites es malo, el jamón ibérico tiene una grasa de buena calidad con ácido oleico. Es que hay que orientar a los pacientes sobre qué tipo de grasa están tomando y cómo debemos de fomentar el consumo de grasas, digamos, buenas o saludables frente a frenar el consumo de grasas de mala calidad, que está más que demostrado que tienen que ver con el cáncer de mama y también con el de próstata. Ajá, caramba. ¿Podemos personalizar esas grasas? Porque estarán diciéndome, dígame las buenas, dígame las malas. Todas las grasas que vemos el mercado de Atarazana el sábado por la mañana, de los pescados que hay allí fantásticos, que hay poquísimos sitios del mundo donde haya ese pescado, lo digo yo que están muchos sitios, ¿verdad? Sí. Pues todas esas grasas que ven allí de pescado azul baratísimo, de sardinas, de jureles, eso es magnífico. Estamos hablando de ácidos grasos omega 6 y omega 3, omega 3 sobre todo. Bueno, pues esas son grasas de muy buena calidad. Entonces hay muchos pacientes aficionados a tomar cápsulas de omega 3 y 6, ¿no? Y que además que la proporción del omega el omega se compone de 2 tipos de sustancias y que la proporción sea la correcta y tal, el omega 3. Y bueno, pues muchas veces no hace falta. Lo que pasa es que, vamos a ver, los pacientes no van al mercado. Normalmente nuestras madres iban al mercado todos los días, los pacientes de hoy no van al mercado, van a otro tipo de mercado que termina en ona, ¿no? Entonces, eso es otra cosa distinta que no tiene nada que ver pues con los frutos rojos que vemos en el mercado central o con los pescados que vemos, ¿no? Y lamentablemente pues cada día se dispone de menos tiempo para poder elegir bien lo que se come, ¿no? Ahí está la clave. El pescado fresco es quizás el que tiene la proporción de grasas mejores, sin duda. Pero la clave está en la educación. O sea, yo soy absolutamente partidario de que la nutrición se imparta en los colegios desde pequeñitos, ¿no? Y que los niños sepan dónde están las grasas buenas, dónde están las malas, qué son harinas refinadas, qué son azúcares refinados, cuáles son las proteínas de alto valor biológico, cuáles no. O sea, que eso es lo interesante, ¿no? Y yo creo que eso se está viendo cada vez más, pero la obesidad sigue imparable, sigue hacia arriba. Sigue imparable. ¿Y tiene que ver ya con la cantidad o también con la calidad? Tiene que ver, yo creo que tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad y tiene que ver con una forma de vida sedentaria y bueno, yo creo que ya ha dejado prácticamente de ser un problema médico, es un problema antropológico con consecuencias médicas, ¿no? Y consecuencias importantes. Un tema cultural, efectivamente. Y se ha instaurado en muy poco tiempo, o sea, la abundancia se ha producido en 30, 40 años. Poquísimo tiempo. Yo recuerdo hace... El hombre no se puede adaptar en 30, 40 años. Claro, yo recuerdo hace 20 años que íbamos a los congresos de la SEDO, de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y otros congresos de nutrición.
Y bueno, hablamos entre nosotros, ¿cuántos pacientes mórbidos tienes? Uy, pues tengo uno o no, ninguno, poquísimos, ¿no? Los pacientes mórbidos hoy son frecuentes y cada vez más jóvenes, ¿no? En las consultas, ¿no? Y niños y tal. Entonces, bueno, pues eso lamentablemente va imparable, pero es un problema antropológico y educacional. Tenemos una pildorita sobre los productos y también cuáles son sus componentes y demás. La vamos a ver, venga. Lo dicen los expertos, el pan, lejos de engordar, puede ser incluso un buen aliado en las dietas de adelgazamiento por su aporte de fibra y poder saciante, siempre que tomemos, claro está, la cantidad adecuada. Media barra al día o así. En el desayuno y un poquito en la comida. Media barra cada 3 días o así. La verdad que ni lo pruebo. Pues lo ideal es consumir unos 200 gramos de pan cada día. Nuestra salud lo agradecerá, ya que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer como el de colon. Pero ojo, porque no todos los panes son iguales y en Andalucía se elabora uno de los más saludables. El pan de Alfacar tiene una carga glicémica muy baja, inferior a 20, y eso significa que es un producto que se puede tomar y se debe de tomar y que contribuye a la saciedad, por consiguiente limitando también el consumo de otros alimentos. Y hasta allí nos vamos, a uno de los 44 obradores de esta localidad granadina que no llega a los 5.000 habitantes y donde el pan no solo es motor económico, sino sobre todo seña de identidad. Su producción artesanal se mantiene intacta desde hace 500 años. Sal, agua, levadura, masa madre, que es una masa que se hace especial el día antes para que tenga al pie la masa, y harina de una calidad especial que tenemos para el pan de Alfacar. Reposo largo para que la masa fermente y cocción lenta sobre piedra, procesos en los que se libera el llamado almidón resistente. Y ese almidón resistente no se digiere tan rápidamente, con lo cual la curva de nuestra glucosa es mucho más, digamos, suave. Y eso es lo que hace que el pan de Alfacar tenga un índice glucémico más bajo y que sea mucho más adecuado que otros panes. Nosotros esto respalda un poco la idea que teníamos de las bondades del pan, ¿no? Que lo digan los científicos, pues no es igual que lo diga el panadero. Bueno para la salud y delicioso, el primer pan de Andalucía y de los pocos en toda España que cuenta con el reconocimiento de indicación geográfica protegida. Nos abre un nuevo tema esta pildorita que hemos visto al respecto del pan. El pan siempre ha sido básico en nuestra alimentación. El pan está hasta en el Génesis, ¿no? O sea que imaginaos. Bien, pero los cambios en la elaboración del pan también tienen sus consecuencias. Hemos visto una panadería tradicional con un pan que se mete por los ojos, que ya solamente comprobarlo es una delicia, ¿no? Pero los hábitos, y decía el doctor Urdiales muy bien, antropológicos, los hábitos culturales cambian de una manera realmente espectacular y tremenda. De un día para otro encontramos que hay ofertas que se van haciendo predominantes. Sucede ahora con el pan congelado. ¿Qué diferencia hay, doctor, entre ese pan que hemos visto natural, fantástico, y el pan que compramos en la gasolinera porque no hay tiempo? Debe de haber nutricionalmente Yo creo que en la época esta del low cost en la que vivimos, ¿no? Hay 3 tipos de panes, como 3 tipos de casi todo. Son panes no buenos, regulares y chinos, ¿no? Como decimos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues el pan que hemos visto en esa panadería maravillosa donde estaban haciendo el pan, o el pan de mi amigo Antonio el Colmenero, que en paz descanse, en sus panaderías, no se puede comparar en la vida pues con un pan congelado que viene de una nave en Madrid, en que se descongelan unos hornos y que inicialmente está apetitoso y está bueno, pero desconocemos las grasas que les ponen, desconocemos el origen de la harina, desconocemos una serie de cosas que, bueno, yo creo que hay que ser mucho más tradicional y eso que estamos viendo ahí es lo que debería de predominar, sobre todo de cara al consumidor. Y lo mismo que decíamos anteriormente con el pescado. Absolutamente. Es lo mismo. Absolutamente, igual. Es que es lo mismo, puesto que además el pescado tiene una particularidad que es que no sabe exactamente igual un pescado salvaje, un pescado de piscifactoría. Pero eso pasa también en la naturaleza, ¿no? O sea, los animales generan grasas en su propio organismo dependiendo de lo que comen, los humanos también, ¿eh?
y las grasas que generan dependen muchas veces de la calidad de lo que comen. Claro. De manera que si el cerdo ibérico come bellota, genera un tipo de grasa que es poliinsaturada de muy buena calidad, y si es cerdo blanco que come pienso, genera grasa saturada. Bueno, pues eso pasa lo mismo con los pescados, ¿no? Los pescados que compramos del azules, que no hay piscifactoría de pescados azules, tienen una grasa de pescado salvaje que en calidad no tiene nada que ver con la de una dorada de criadero que ha sido alimentada con pienso y que por tanto ha generado grasas de mala calidad. Ya. Lo que pasa es que las grasas de buena calidad en el pescado no tanto, pero en las carnes hay que pagarlas, ¿no? Claro, Es lo mismo cordero lechal o, por ejemplo, un cerdo ibérico o un bife argentino de una determinada explotación en donde los animales solo comen raíces y comen hierba y no comen pienso, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la explotación intensiva ha hecho abaratar costes, evidentemente, y empeorar la calidad de las grasas de esos animales, ¿no? Claro. Claro, para una superproducción. Exactamente. Lógicamente. Con el pollo exactamente igual. Claro. Por cierto, otro de los elementos básicos es el vino. Y aprovecho un paréntesis que me va a permitir el doctor Urdiales para felicitar a Jesús Burgos, que es el director del Hospital Chip, porque ayer hizo una cata de vino espectacular, fantástica, con un maridaje con cordero, no, con cabra, con chivo pequeñito, con un choto. Buenísimo, fue un tremendo. Hubo allí un montón de médicos que hicimos esa prueba tan bonita del maridaje entre los médicos, o sea, entre el vino y los productos de la cabra malagueña. Fue muy bonito. Enhorabuena por esa iniciativa y singular. También tiene que ver con la nutrición, sin duda. Bien, vamos a introducirnos en la Navidad, doctor. Un tiempo especialmente difícil para vosotros, para ustedes, los que se dedican a la nutrición, que son expertos en ello, porque los pacientes tienen tantas tentaciones que muchos de ellos no pueden evitar saltarse dietas o patrones que son necesarios para controlar su salud. Claro, el problema de la Navidad lo tienen siempre los pacientes que empiezan la Navidad el 15 de octubre, ¿verdad? Que son cuando empiezan ya los grandes superficies y los mercados a mostrar productos navideños. Entonces, claro, si empezamos las Navidades el 15 de octubre y terminamos el día 7 o el 15 de enero para terminar los restos, ¿verdad? Pues entonces tenemos ahí una serie de meses, que son 2 o 3 casi, en donde la gente no toma una dosis de lujo excesiva, es que toma una dosis todos los días de cosas que además tienen una elevada densidad calórica, ¿no? Entonces, claro, yo siempre le digo a los pacientes que en la Navidad, yo tengo un recuerdo de pequeño, que es que la Navidad empezaba cuando te levantabas por la mañana y oías la lotería de Navidad en la televisión, ¿no? El soniquete este de la lotería de Navidad. Entonces yo le digo a los pacientes, mira, la Navidad realmente empieza el día que te levantas por la mañana y oyes el soniquete de la lotería. A partir de ahí ya estamos en Navidad, ¿verdad? Está claro. Bueno, entonces eso se resume a un par de semanas, y el hecho de que un par de semanas o 3 pues seamos un poco más hiperfágicos en algunos tipos de comida, pues tampoco tiene grandes repercusiones para la salud de los pacientes que están sanos. Volvemos a lo mismo de lo que hablábamos antes. Pacientes que tienen que controlar su nivel de glucosa, que son diabéticos o que son hipertensos o que son con el colesterol alto y tal, tienen que tener un cierto cuidado esos días. Pero si nosotros nos centramos en las dosis de lujo o excesivas que nosotros hacemos el día 24, el día 25, el día 31, el día 1, el día 5, el día 6 y algún otro día de la comida de empresa y algún otro día de algún convite, sí, pues eso no supone tampoco un problema importante de cara a la salud. Sí deberíamos saber que hay determinadas calidades de productos navideños, como decía yo antes, buenos, regulares o chinos, ¿no? Es que volvemos siempre a la misma historia, ¿no? ¿Cómo podemos comparar dulces navideños hechos con aceite de oliva en hornos artesanales con una calidad extrema, más caros evidentemente, que con los industriales que se hacen por ahí en donde las grasas son de peor calidad? En cualquier caso, estamos hablando de que 100 gramos de media de producto navideño viene a estar entre los 500 y las 700 calorías. Estamos hablando de que un trozo de turrón de 35 gramos, que es una tirita de las que nos cortamos cuando terminamos la cena de Nochebuena, tiene 170 calorías. Estamos hablando
de que un mazapán tiene 80. Estamos hablando de que una hojaldrina tiene 100 y pico. Estamos hablando de que un trozo de rosco de reyes de una ración de Casa Aranda tiene 250 calorías. Entonces, claro, eso agolparlo en determinados días de Navidad no tiene importancia. Lo que no se puede hacer es desde el 15 de octubre, evidentemente. O sea, diariamente, claro, el picoteo. diariamente, el picoteo. Claro. Que en Navidad tenemos también más ocio, hombre, pues también deberíamos de aprovechar pues para caminar un poquito más, para jugar algún partido de pádel más, para hacer algo de ejercicio al mismo tiempo que podemos disfrutar de algunas de estas cosas, ¿no? Pero que no cabe duda que la frugalidad en este tipo de comida es importante, lo digo más en pacientes que ya tienen problemas, que tienen más grasa visceral, que tienen síndrome metabólico, tienen algunos de los problemas de los que hemos citado antes. O sea, la frugalidad, estamos hablando de comer poquito. De comer de todo, pero 5 poquito. veces al día, repartiendo las tomas, poquito, bebiendo mucha agua y moviéndose un poquito, ¿eh? Y que algún día hagamos alguna comilona importante, pues eso nosotros le llamamos dosis de lujo excesiva. Pero esa dosis de lujo excesiva no tiene consecuencias importantes, directas para la salud. El problema es la repetición, el ser repetitivo y el comer hoy como si fuera el último día de mi vida, ¿no? O sea, mañana. Entonces, ahí hay también connotaciones, ahí ya hay un concepto sobre la familia obesógena. La familia obesógena en Málaga, en España, ¿qué es? Pues es el prototipo de familia media en donde todo gira alrededor de la comida, donde bueno, se trabaja durante la semana, se consumen muchos productos precocinados y el fin de semana se coge a los niños, se va a la gran superficie, allí los niños deciden qué comprar, después se van a la hamburguesería de la marca X y allí rematan la faena y entonces suma y sigue y seguimos otra vez a la siguiente. Eso se llama la familia obesógena, donde es raro que no haya nadie de la familia que no tenga, que tienen todos comportamientos obesógenos y que luego no tenga obesidad o tenga un problema de peso. Entonces, por eso hablábamos antes que es un problema antropológico. Yo en eso estoy muy de acuerdo con muchas teorías que hay por ahí sobre el tema. Sin duda, y hay una reflexión al respecto de ello, muy importante, sin duda, que influye en la calidad de vida, fundamentalmente. Totalmente, porque luego a partir de los 40, 40 y tantos es cuando eso repercute. Vemos más pacientes pues con más cáncer, con más envejecidos, con más problemas de salud, con una vida ya de peor calidad, creo yo. En fin, eso ya son distintos matices de los que podríamos discutir, ¿no? Pero claro, no estamos hablando de un señor o de una señora que sobren 3 kilos, que eso eso es un ligero sobrepeso. Estamos hablando de obesidad, entendiendo obesidad como índices de masa corporal de más de 30 kilómetros cuadrados o porcentajes de masa grasa mayores de 30 en mujeres y de 18 en hombres, más o menos, ¿no? Que es lo que ahora trabajamos. Ahora trabajamos cada vez más con porcentajes. Tenemos unas máquinas estupendas que son las impedanciometrías, estas nuevas, que son máquinas que hacen pasar por el cuerpo una determinada corriente, las hay sofisticadísimas, en donde nos dan pues el contenido en grasa visceral, el contenido en grasa del brazo derecho, del brazo izquierdo, la pierna derecha, pierna izquierda, cuánta agua tenemos, cuánta masa muscular tenemos en cada miembro, todo, ¿eh? Entonces ahí podemos hoy en día afinar mucho. Eso es un impedanciómetro muy básico de hace mucho tiempo, el que ha puesto ahí el realizador, pero hay otros modelos mucho más sofisticados, nada que ver con eso, y que nos dan una información fantástica. Pues de eso me gustaría prestarle especial atención en otro programa, Fernando. Eso es muy interesante, porque es que hoy en día cuando recibimos a un paciente obeso, nos fijamos fundamentalmente en 3 cosas, Una es el índice de masa corporal, que es lo clásico, peso en kilos partido por metro al cuadrado, hemos dicho más de 30 obesidad. Pero claro, eso hasta cierto punto es relativo, porque hay pacientes con una gran masa muscular y estamos hablando de peso en kilos de qué, ¿no? Luego, cada vez nos gusta más medir el porcentaje de masa grasa, es decir, lo que pesa la gente, cuánto es grasa. Y si en la mujer es más de un 30, pues ya estamos por encima. Y si en el hombre es más de un 18 o 19, pues ya estamos por encima. Y luego nos gusta mucho medir ahora la grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que está dentro del abdomen, es decir, rodeando las vísceras, al corazón, etc. Y se sabe que en la patogénesis de las hipercolesterolemias, el aumento del colesterol, la diabetes tipo 2,
la apnea del sueño, el hígado graso y todo esto, la grasa visceral es vital, es vital. Entonces, hay incluso pacientes que tienen una gran cantidad de grasa visceral y tienen síndrome metabólico, pero no tienen las piernas delgadas, por ejemplo, tienen los brazos delgados. Es decir, la mayor parte de la grasa se sitúa dentro del abdomen, ya que ni fuera del abdomen. Por lo tanto, esa grasa son pacientes con más frecuencia de trastornos asociados al síndrome metabólico. Pues eso va a ser uno de los temas elegidos para una próxima ocasión, doctor Urdiales. Me parece muy interesante y muy importante ese tema que ya hemos dejado preparado para una edición de La Salud a toda costa ya del próximo año. Bueno, pues muchísimas felicidades, que yo ya me adelanto y os deseo lo mejor, como todo el equipo, como toda esta televisión malagueña, 101 Televisión, que apuesta por lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro ahora va a ser disfrutar mucho de la Navidad con mesura. Como decía el doctor Urdiales, mesura. Así que muchísimas felicidades, muchas felicidades y que lo paséis fenomenal. Un abrazo fuerte y hasta la próxima edición.